constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El otro hijo, por favor. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Toma asiento, hermano. ¿Quién fue el último juez de Israel? ¿Quién lo recuerda? Samuel. Samuel es el último juez de Israel y después va a iniciar lo que se conoce como la etapa de la monarquía o la época de los reyes. Y antes de comenzar de entrar, vamos a ver algunos reyes de Israel, pero lo primero que tenemos que ver antes de entrar a esa parte es que en estos versículos nos dicen que los hijos de Samuel no siguieron los pasos de su padre. Versus la historia de Elí. Dice la palabra de Dios que Elí no le estorbó a sus hijos y que vino un juicio a la casa de Elí porque el padre no les estorbó. ¿Recuerdan la historia? ¿Sí la conocen? Muy bien. Sin embargo, en este capítulo 8 no nos habla de que Samuel haya sido un mal padre. De hecho, vamos a primera de Samuel capítulo 12, versículo 4 y 5. 12, 4 y 5 dice, hablando el pueblo a Samuel: entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Está hablando Samuel. Y ellos le respondieron: así es. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje? Que Samuel era un hombre íntegro delante del pueblo de Dios y delante de Dios. Samuel, recuerda en la historia que Dios le comenzó a hablar desde pequeño y se convirtió en profeta de Israel. Samuel era un hombre que podíamos decir que era un buen ejemplo para sus hijos. Y vamos a la segunda diapositiva. Y aquí es todo lo contrario a lo que vimos con la historia de Elí, el sacerdote y sus hijos. ¿Sabe? A veces hay padres que son íntegros, hay padres que buscan hacer la voluntad de Dios, hay padres que se esfuerzan en servir y en buscar de Dios, pero hay hijos que no siguen sus caminos. Aquí es totalmente lo contrario. Aquí vemos la otra cara de la moneda. La Biblia nos enseña en más pasajes de la Biblia que Samuel era un hombre de Dios, que él decía la palabra como Dios le decía que la dijera, no la diluía. Era un hombre que hablaba en el nombre de Dios. Recuerden que en este momento Dios le daba, o en este tiempo Dios le hablaba a Samuel y él daba palabra de Dios como un profeta también que era. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él había envejecido y que sus hijos habían corrompido. Dice que iban tras la avaricia. En la Nueva Traducción Viviente dice que ellos iban tras el dinero. ¿Qué es la avaricia? Querer más riquezas. Ellos habían corrompido, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, es decir, abusaban de su autoridad como servidores, como jueces en Berseba. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ellos no siguieron los pasos de su padre. Y sabe, muchas veces me he encontrado con personas en la vida que se sienten culpables porque sus hijos se alejaron de Dios. No es culpable. Porque en algún momento, es cierto, nosotros queremos que nuestros hijos sigan a Dios, sirvan a Dios, pero también tenemos que ser conscientes que en algún momento ellos tomarán la decisión personal y voluntaria de hacerlo o no hacerlo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender en esta noche que cada uno es responsable de su propia salvación y de su propia relación con Dios. Si unas personas no quieren buscar, eso no tienes que sentirte atraído o arrastrado por los que no quieren. Tú tomas la decisión de seguir o de no seguir a Dios. Esa es tu decisión. ¿Cuántos dicen amén? Esa es tu decisión, es voluntaria, es propia, es personal. Tu salvación es personal. No implica que si yo me salvo, ¿cuántas personas conocemos que los padres son salvos y el hijo está totalmente perdido? ¿Sabe que la salvación no se hereda? Porque la salvación viene de Dios y tú no puedes transmitir la salvación a tus hijos. Eso es algo que en algún momento
Cada hijo tiene que tomar la decisión personal de aceptar al Señor Jesús como su Salvador, como su Rey. Pero tú no puedes obligar a un hijo a hacer una oración de fe. Eso no va en la palabra de Dios. Cada uno de ellos tiene que tomar la decisión. Lo que sí podemos hacer es guiarlos por el camino, decirle los pros, los contras, decirle que en Dios la vida es diferente, pero tú y yo no podemos obligar a un hijo a seguir a Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Qué más quisiéramos, verdad? ¿Sí o no? ¿Qué más quisiéramos de agarrarlos así como si fueran niños chiquitos? Usted va y busca de Dios, aunque diga, no, yo no quiero ir. Véngase, va a buscar de Dios. Lamentablemente no es así. Y vemos esto como que ellos no siguen el legado de Samuel. Sin duda Samuel fue un hombre de Dios, un profeta de Dios, un hombre que hablaba en el nombre de Dios, un hombre que era íntegro delante de Dios, pero vemos que sus hijos no repitieron lo que él hizo. Y es triste, ¿verdad?, cuando ves a padres devotos de Dios y hijos totalmente perdidos. Y eso no solamente habla de la congregación. Yo conozco pastores que aman a Dios y tienen los hijos totalmente perdidos. Nadie está exento de esto, iglesia. Y a veces, y algo que quiero como aclarar, este punto muy importante: en algún momento tu responsabilidad eres libre de ella. Si tú ya le enseñaste a tu hijo, si tú le trataste de transmitir la fe de Dios en Dios, si le enseñaste cuál era el camino de bien y cuál era el camino de mal, y ellos deciden alejarse de Dios, esa es su responsabilidad y tendrán sus propias consecuencias. Duele ver un hijo alejado, por supuesto, ¿cierto? Duele. Yo veo a mi madre, ¿verdad? Tengo un hermano mayor que está alejado y de verdad, híjole, me duele verla así. A mí me duele ver, yo veo su expresión y me duele a mí en el corazón ver a mi madre sufrir por un hermano alejado. Duele. Pero yo le he dicho a mi mamá, es que ya no es tu responsabilidad. Él tomó la decisión de alejarse de Dios. Cada uno así lo tomará. Triste, real. Pero eso no significa que no oremos por los hijos. Eso no significa que siga clamando por ellos. Eso no significa que usted tenga que rendirse, mamá. No se rinda. No se rinda. No se rinda con el hombre que no quiere, con la mujer que no quiere. No se rinda con los hijos que no quiere. Porque usted no va a cambiar a nadie. Eso quiero decirlo aquí. Usted no puede cambiar absolutamente a nadie. Pero usted puede pedirle a quien toca los corazones y redarguye los corazones, que es el Espíritu Santo. Y Él sí los puede tocar. Él sí los puede tocar. Él sí puede penetrar su dureza, su corazón de piedra, y hacerlo de carne. El Espíritu Santo puede tocar a la persona aún más dura que usted conozca sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así es que no se desgaste. Yo veo a las mamás que se desgastan, se afligen, están dañadas porque ven a sus hijos perdidos. Pero sabe, mamá, usted tiene que entender el día de hoy que tú no puedes, tus fuerzas no pueden, tu capacidad es limitada, tu fuerza es limitada. Tú tienes que pedirle a Dios y pedirle al Espíritu Santo, quien es que toca los corazones, que lo convenzca de pecado, que lo redarguya. Ve a la persona indicada. Ese es el Espíritu de Dios. No se cansen, porque se cansan, se desgastan, sufren, lloran. Pero se les está olvidando que hay alguien, que cuando Jesús asciende, Dios envía al Consolador para consolarte en tus momentos difíciles, pero para empoderarte con el Espíritu Santo y para acudir a Él para cuando tú te sientes débil y decirle: Espíritu Santo, me siento débil, está mi hijo perdido, está mi hija perdida. Toca su corazón, porque Él sí lo puede hacer. Nosotros fallamos, donde nosotros fallamos, Él no falla. ¿Cuántos dicen amén? Así es que vemos un legado que no se está repitiendo, y el pueblo de Israel le pide un rey a Samuel. Ellos querían un rey, y dice el pasaje que ellos querían ser como las demás naciones.
Vayan a Deuteronomio 7:6 y luego Primera de Pedro 2:9. Deuteronomio 7:6. Fíjense lo que le está diciendo Israel, el pueblo, a Samuel. Dice ellos que querían ser como las demás naciones. ¿Qué dice Deuteronomio 7:6? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle ¿qué? Un pueblo especial, más que ¿qué? Todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios los escogió para ser especiales. Dios los llamó y ellos querían ser como las demás naciones. ¡Qué contraste! ¿Sabes? Tú eres diferente. En ti Dios ha derramado gracia. No eres superior, no eres mejor que nadie, pero Dios está contigo y por eso eres diferente. Tú y yo no podemos actuar como todos actúan. Tú y yo no podemos pensar como todos piensan. Tú y yo no podemos hablar como todos hablan, porque Dios está en mí. Yo no puedo concebir una vida de un cristiano que habla como mundano, que se comporta como mundano, que piensa como mundano y dice ser cristiano cuando Cristo habita en su corazón. Yo no concibo eso, porque el que está en Cristo es una nueva criatura, no perfecta, pero tiene que haber una diferencia. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Dice que nosotros somos ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde estábamos? En tinieblas. ¿A dónde? A la luz admirable del Señor. Así es que por eso, hermano, si tú estás en tu trabajo, si tú estás en la escuela, si tú estás en las tortillas, si tú estás en donde quiera que tú vayas y tú eres igual a los demás, te comportas, piensas, hablas igual que los demás, posiblemente tú nunca naciste de nuevo. Porque alguien que ha nacido de nuevo, ¿qué significa nacer de nuevo? Ya se los enseñé. ¿Quién me puede decir? ¿Qué significa nacer de nuevo? Hay un nuevo nacimiento, hay un cambio de corazón. Hay algo en tu interior que cambió para siempre. No podemos ser iguales. Nuestras familias no pueden ser iguales. Nuestros matrimonios no pueden ser iguales. Nuestros hijos no pueden ser iguales, porque se les está transmitiendo una fe. No pueden ser iguales a todos los demás. No pueden, simplemente es incoherente ver a un hijo que se comporta de una manera que no conoce a Cristo, que en su familia nadie es cristiano, a ver un hijo que conoce de Dios, que sus padres le han transmitido la fe. Tiene que haber una diferencia. Pero Israel le dice a Samuel que querían un rey como las demás naciones. En teología hay algo que se llama teocracia. La teocracia es que Dios gobernaba a su pueblo por medio de los hombres, por medio de profetas, por medio de hombres como Samuel. Pero era Dios quien gobierna. Y pasa la siguiente. ¿Sabe qué es lo que está pasando aquí? Israel está rechazando a Dios como su rey. Porque al decirle a Samuel queremos un rey, está diciendo ya no queremos a Dios como nuestro rey. ¡Qué tremendo! ¿Sabe? Dios quiere ser el rey de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere gobernar nuestras vidas. Dios no quiere ser solamente aquel que envió a su Hijo para salvarnos. Dios quiere el gobierno de nuestras vidas. Dios quiere el gobierno de nuestro corazón. Dios quiere el gobierno de nuestros hogares. Dios quiere el gobierno de nuestra familia. Dios quiere el gobierno de nuestro matrimonio. Dios quiere el gobierno de cada área de nuestra vida. Él es el rey. Él es el rey de reyes y señor de señores. Y lo que le está diciendo Israel a Samuel, el pueblo, queremos a un rey porque el rey de reyes ya no. Imagínense, hermano, esto es algo tremendo. Y fíjense, 1 Samuel 8 del
vamos a leer del 10 al 17. Y entonces dice la Biblia que Samuel ora y platica con Dios. Y Dios le dice, a ver, déjalos hablar. Pero ¿sabes? Dales una advertencia. Y vamos a ver qué es lo que iba a pasar si ellos querían este rey o este tiempo de los reyes que se va a aperturar. Versículo 8. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así era el rey. Fíjense lo que va a hacer el rey, que reinará sobre vosotros. Escuche bien. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Fíjense, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan armas de guerra y los carros pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y las dará a su siervo. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Siguiente. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis ¿qué? Y dice la Nueva Traducción Viviente, y seréis sus esclavos. Entonces imagínate que yo tengo una empresa y le digo a la hermana Luz, hermana, la quiero contratar. Este es el contrato. Va a trabajar 15 horas, va a ganar la mitad del mínimo, no va a tener tiempo de comer, no va a tener seguro social. ¿Qué me diría, hermana? Y la hermana le pide un consejo a Tere. Oye, Tere, fíjate que el pastor me está dando trabajo, pero esto es lo que él estipula en el contrato. ¿Tú qué le dirías? Por supuesto que no, ¿verdad? ¿A quién le conviene un contrato así? Pero ¿qué creen? Que lo más terrible es que ellos dijeron, sí queremos a ese rey. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová ¿qué? No responderá en aquel día. Es como si te dieran un contrato de esclavitud y tú lo aceptas. Es como si te pusieran puros términos de esclavitud, de abuso, y tú dices, sí. O sea, ¿sí me entienden? No es la mejor propuesta para ti, por supuesto, la que yo te doy. Te voy a explotar, te voy a maltratar. Y dice ahí, y van a ser esclavos de ese rey. Cualquiera en sus 5 sentidos, ¿qué diría? Ese contrato a mí no me conviene. Sin embargo, el pueblo de Israel toma la decisión de decirle, lo queremos. Y sabe que en la vida, hermano, a usted le van a llegar propuestas buenas, pero también le va a llegar propuestas que ya no se adecúan a su vida. Y yo he visto a las personas caer por agarrar propuestas que no les convenían. Si no te conviene, no entres, ¿cierto? Y aquí tenemos un abogado. Imagínense si yo voy con el abogado que me da un consejo y dice, vamos a meterlo al tambo, al pastor, te va a explotar, ¿no? O sea, ese es injusto, es injusto lo que él quiere hacer contigo. Sin embargo, el pueblo de Israel acepta la propuesta y le dicen a Samuel, lo queremos. Dios usa a Samuel para advertir a su pueblo. ¿Cuántas veces Dios ha usado a alguien para advertirte a ti de algo en tu vida? ¿Cuántas veces? Que te dicen, no lo hagas, Tere. No lo hagas, Tere, por favor. Y a veces, ¿qué hacemos? Vamos directo a estrellarnos. Directo, sin escalas.
sin paradas, vas directo a reventarte. Porque ¿qué? ¿Qué pasó? No escuchaste el consejo. Y sabe que una de las cosas más terribles del ser humano es que no escucha los consejos. Dice, a eso la Biblia le llama una persona ¿qué? Necia. Una necia es aquella que dice, yo creo que esto está bien. Oye, pero mira, la Biblia dice esto. No, yo creo que está bien. Oye, pero mira, la Biblia dice esto. Puse el ejemplo de una persona necia con un ejemplo gráfico. Cuando usted va al supermercado y nunca le ha tocado un carrito que tiene una llanta chueca, que usted quiere ir para acá y el carro se va para acá. Y usted pelea, ¿no? Es que está duro. Yo quiero ir para acá y el carro me lleva. Ese es un necio que tú le estás diciendo, mira, esto va a pasar, mira, atiende, esto puede suceder. Tú adviertes lo que Dios te dice en la palabra, tú aconsejas, pero el necio que dice, yo voy para acá, pastor. Oye, pero mira, es que si tú te vas por este camino, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, la vas a pasar mal después. ¿Y qué hace la persona? Yo voy para acá, pastor. Y sabe que, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Sabe que el no hacer caso a los consejos duele? ¿Sufres? Una persona que no escucha sufre. Una persona que cierra sus oídos a la voz de Dios va a sufrir. Dice un proverbio que aquel que no escucha consejo entra en problemas, entra en sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios le advirtió al pueblo de Israel todo lo que iba a venir si tenían un rey, y ellos dijeron, sí lo queremos. Qué necedad, ¿cierto? Yo leo esto y digo, oye, pero estos que no están entendiendo, que le están diciendo que los van a hacer esclavos nuevamente, que va a haber una presión sobre sus hijos, que van a tomar a sus hijas, que van a agarrar a sus hijos, los van a mandar a la guerra, y aún así dicen, queremos rey. Y efectivamente, el rey se les va a dar. Vamos a la siguiente. Ya estoy terminando. Después de Samuel. No, regrésale, hijo. Cámbiala, papi. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Después. Y después. Vamos ahora sí a la que sigue. Rey Saúl va a ser el primer rey, y vamos a estar viendo características de estos reyes, por supuesto, lo bueno, lo malo. Luego va a seguir el rey David, el rey Salomón, y luego cuando el rey Salomón muere, suba al trono Roboam, y es en Roboam donde este reino, que era un solo reino de Israel, se divide. Es lo que se conoce como la división del reino de Israel, y se divide en dos: el reino del norte en Israel y el reino del sur en Judá. Y cada reino va a tener reyes buenos, reyes malos, unos más malos que otros, pero vamos a aprender a través del libro de los reyes que hubo reyes totalmente perversos. Mayormente todos eran del norte, todos los reyes del norte, y en el reino del sur vamos a encontrar la mayoría a los reyes buenos, y vamos a estarlo manejando: un rey bueno, un rey malo. Pero vamos a empezar con los primeros tres. La siguiente semana comenzaremos hablando del rey Saúl. ¿Qué les parece? Y vamos a aprender. Y quiero cerrar esta noche, hermanas. Esto es conocimiento, pero quiero reflexionar sobre lo que hablamos. Aquellas madres que se han sentido culpables por sus hijos, siéntanse libres en el nombre de Jesús. Sea libre. Su hijo ha tomado la decisión de no seguir a Dios, no es su culpa de usted, no es su carga. Yo he visto, o cuando va mi madre cargada, digo, mamita, no lleves esta carga, es muy pesada para ti, tú no tienes la culpa. Él ha tomado la decisión
de alejarse de Dios. Pero sabe, a veces, como los padres tienen errores a lo largo de su vida como padres, eso hace que se sientan con la responsabilidad, con la carga y con la culpa de que por ellas o por ellos se alejaron. Pero yo quiero decirles algo aquí totalmente bíblico. Hermanas, sus hijos, sus hijas son responsables de su propia salvación, porque la salvación es personal. Yo no heredo salvación, a mi familia, porque cada quien tomará la decisión de seguir a Dios o de no seguir a Dios. ¿Cierto o no? Número 2, y este es con donde quiero cerrar. Cuando alguien le dé consejo de la palabra, abra sus oídos y escuche el consejo de Dios, porque si no, va a llegar el quebrantamiento y el dolor a su vida. Yo cuando fui joven, que no conocí de Cristo, hubiera querido que alguien me dijera: estás mal, vas por mal camino, vas a acabar mal, te vas a estrellar, tu vida va a acabar mal. Yo hubiera querido que alguien me estorbara en mi vida para decirme que iba por un mal camino. No lo tuve. Me estrellé con la vida, porque yo no tuve quien me dijera que yo iba por mal camino. Padres inconversos, no tuve quien me aconsejara. Y si usted tiene quien le aconseje, quien le dé consejo de la palabra, entonces ¿qué? Ponga atención si es de la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas evitaríamos si escucháramos el consejo de Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos dolor y sufrimiento evitaríamos? Y eso no solamente en algún área de tu vida, en algún negocio, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, con los hijos. Dios tiene un consejo para cada área de nuestra vida. ¿Cuánto evitaríamos, cuánto sufrimiento, dolor, desánimos, caídas, tropezones, si tan solo escucháramos el consejo de la palabra de Dios? Dios nos ayuda en esta noche a entender que si hay consejo de Dios, usted ponga atención. Pero no solamente ponga atención, siga el camino que la palabra le traza. Si la palabra dice: mira, por aquí es mejor este camino, vaya al siguiente punto. Si la palabra dice: ahora te mueves para allá, siga lo que la palabra dice. No siga las experiencias de los hombres, siga lo que dice la palabra. ¿Está de acuerdo que yo en mi experiencia me puedo equivocar? Por supuesto. Incluso en mi propia experiencia puedo aconsejarte de acuerdo a cómo me fue a mí, y puede ser que no sea bueno para tu vida. Pero si yo te digo algo de aquí que es: mira, el Señor te dice, el Señor te muestra, el Señor te habla, el Señor nos guía por medio de su palabra, ahí sí pon atención, porque es más probable que te caigas. Vamos a orar diciendo: Señor, abre mi entendimiento, abre mi corazón, para que evitar los días malos, como dice Eclesiastés a los jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, busquen antes de que ¿qué? Vengan los días malos. Significa que nosotros a nuestros jóvenes les damos consejos, les decimos: miren, muchachos por aquí, muchachos por acá. Y hay veces que ellos lo hacen, hay veces que no. Pero yo estoy seguro que si le preguntamos a los jóvenes si han sufrido por no escuchar el consejo, muchos me dirían que sí. ¿Por qué no qué? No prestaron atención al consejo de sus padres en este caso, ¿cierto? ¿Cuánto dolor nos evitaríamos si obedeciéramos la palabra? Yo y Gerardo hablaba de los matrimonios, ¿no? ¿Cuántas cosas evitaríamos si nos protegiéramos obedeciendo a Dios? Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, en esta noche. Te pido que sea tu consejo en nuestras vidas. Pídalo usted mismo.